Comenzamos una nueva temporada. Bienvenido, amigo y amiga. Qué bueno es que estés allí del otro lado, del lado de esa fría pantalla. Pero estamos juntos, iniciando una vez más Biblia Fácil. Y yo estoy aquí con Biblia en mano, sí, porque durante todos los 18 programas yo te invito para que junto a la familia tú puedas estudiar la palabra de Dios y este tiempo invertido va a valer la pena. Vale la pena. Bienvenido a una nueva temporada. Tú sabes que Biblia Fácil reúne a participantes de diferentes países, de diferentes religiones, diferentes culturas, porque tiene un solo propósito. Más allá de lo que nosotros podamos creer, más allá de aquello que nos hayan explicado por alguna razón, en algún lugar, en alguna iglesia, algún líder, aquí nosotros colocamos nuestro fundamento en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si está basado en la palabra de Dios, esta es la fuente de autoridad. ¿Tú crees en eso? Entonces este programa es para gente sincera, gente leal, gente que quiere colocar su vida en armonía con la voluntad de Dios a través de la Biblia. Y si tú eres uno de ellos, pues bienvenido, toma asiento. Bienvenido, comenzó una nueva temporada. Y hoy quiero presentarte una vez más a los participantes de esta nueva temporada. Yo aquí presento a Virginia. Virginia viene desde Paraguay. Bienvenida, Virginia. A su lado está Alejandra, también paraguaya, ¿verdad? Dos paraguayas juntas. Aquí en el centro tengo a Giselle. ¿Giselle? Es así. Muy bien, Giselle Álvarez, desde Perú. Bienvenida, compatriota, Bienvenida. Y tenemos aquí también a Silvia. Silvia, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Gracias por participar de este programa. Y finalmente presento a Sebastián. Esta es una temporada diferente. Aquí tenemos 4 hermosas damas, un caballero. Y qué bueno es que podamos aquí estar representando a varios países, varias culturas, también varias religiones, pero estamos aquí con el propósito de estudiar la Biblia. Voy a comenzar aquí saludando, voy a presentar en cada programa a alguien más. Quiero comenzar aquí presentando a Virginia. ¿Puedes tomar el micrófono, Virginia? ¿Cómo estás? Bienvenida a Biblia Fácil. Gracias, y estoy muy bien, muchísimas gracias. Uh-huh. ¿Cuáles son tus expectativas al venir aquí a participar de este programa? Es muy grande mi expectativa, aprender bastante Estamos aquí para aprender, sí. ¿Verdad? ¿Tienes familia, esposo, hijos? Sí, tengo 2 hijas y tengo a mi esposo que me está esperando en casa. Qué lindo. Bueno, te separaste por algunos días, mas vas a regresar aquí también para juntos poder seguir aprendiendo. ¿Cómo se llama tu esposo? Wilfrido. ¿Y tus hijitos, tus hijitas? Daisy Patricia y Lucero Aramí. Daisy y Lucero. Entonces mandamos un abrazo a nuestros amigos en Paraguay. ¿Sí? Muy bien, amigos en Paraguay, sé que allí están también viendo el canal Nuevo Tiempo. Aquí está entonces Virginia representando a este país. Bienvenida, Virginia. Gracias. Durante los otros programas vamos a ir conociéndonos y vamos a ir conversando con cada uno. El estudio que vamos a tener, por eso es que hoy vamos a hablar sobre lo que Jesús enseñó sobre las Sagradas Escrituras. ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó sobre la Biblia? En esta temporada, como las anteriores también, vamos a revisar las enseñanzas de Jesús. ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó? Lo que Jesús enseña es algo indiscutible, ¿verdad?
Y es más, eso está en la palabra de Dios. Entonces tenemos aquí doble fuente de autoridad. Número 1, quien lo dijo fue Jesús. Número 2, está en la Biblia, que es nuestra fuente máxima de autoridad. Entonces, ¿qué cosa enseñó Jesús sobre las Escrituras? Nosotros vivimos en una era tecnológica, ¿verdad? Hoy la mayoría de personas tiene un equipo electrónico, un celular, una tablet, un iPad, ¿verdad? Una máquina. Hoy las bibliotecas físicas están casi desapareciendo porque todos se están trasladando a bibliotecas virtuales. Y parece que la tecnología ha invadido la vida del ser humano, ¿verdad? No voy a hablar de los beneficios o también de las cosas que pueden perjudicar, más quiero tomar una referencia de la tecnología. Ustedes sabían que por día se sube para YouTube 100,000 horas de video por día, 72 horas por minuto. Imagínense, un minuto se han subido 72 horas de información. Hoy las Biblias permanecen cerradas porque hay tantos motivos para distraernos. Hay tanta información que podemos adquirir y a veces apreciamos más la información que el mundo ofrece que aquello que Dios quiere darnos. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo necesito motivación, van a buscar un libro de autoayuda. ¿Está mal? No está mal, puede ayudarte. Sin embargo, ¿cuál es el mejor libro? No de autoayuda, sino de salvación. Personas que quieren saber sobre finanzas, ¿verdad? Voy a educación financiera. Tú sabes que la mayor educación financiera lo tenemos en la Biblia. Personas que quieren resolver sus problemas familiares, sus conflictos personales, que buscan paz, que buscan librarse de la culpa, del perdón. ¿Dónde buscan información? En fuentes equivocadas. Yo no estoy aquí diciendo que todo lo que existe en el mundo de información está mal. El problema del ser humano es que antes de buscar a Dios, primero va a buscar ayuda ¿a quién? Al ser humano. ¿Y cómo termina? Frustrado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la realidad? El mundo está con tanta información que tiene que seleccionar aquello que necesita, que ha descuidado el libro de los libros, ¿verdad? Que es la Biblia. Y hoy, amigos, existe una frase que por allí preocupa. Dice, si tú sigues leyendo la Biblia, si tú sigues la religión, tú eres de mente cerrada. Han escuchado ustedes ese término, ¿verdad? Porque la Biblia es para un periodo antiguo. La Biblia es para personas ignorantes, incluso personas dicen así, ¿no? La Biblia no es para nuestra cultura posmoderna. Y nuestra cultura posmoderna se jacta de tener una mente abierta. ¿Qué cosa es una mente abierta? Acepto lo que quiero, lo que me gusta, lo que yo creo. Eso es tener mente abierta. Entonces, tener mente cerrada es seguir los principios divinos y tener mente abierta es seguir lo que uno quiere. Ese es el concepto que hoy se maneja. Sin embargo, yo manejo un concepto diferente. ¿Por qué? Porque la palabra mente en la Biblia es corazón. Y la Biblia dice que si hay algo que realmente es perverso, es el corazón. Entonces, cuando la gente dice, yo tengo mente abierta, está diciendo, tengo mi corazón abierto. Pero cuando voy a la Biblia dice, si hay alguien en quien no tienes que confiar es en tus sentimientos, en tu corazón, en lo que tú crees, porque perverso es el corazón. Entonces, yo no debo anhelar una mente abierta, yo debo anhelar una mente iluminada. ¿Y cómo se ilumina la mente? A través de la palabra de Dios. Porque una mente iluminada es una mente clara, que distingue la línea entre lo bueno y lo malo, que hoy lamentablemente se está perdiendo, porque cada uno está saliendo con su verdad. Para mí, esto es bueno, aunque sea malo, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me gusta. La gente quiere vivir por aquello que cree, que piensa, que siente, y no por el ideal que Dios colocó para el ser humano. ¿Y cuál es el resultado? No debo explicar, es el mundo en que vivimos, es la sociedad en la cual estamos. Infelizmente nuestras Biblias están cerradas y una Biblia cerrada representa una mente nublada, una mente oscurecida. Ahora, amigos, aquí yo tomé esta imagen interesante
Una Biblia destruida de tanta lectura, alguien mencionó que pertenece a una vida construida, ¿verdad? Una vida construida es aquella que no importa si tiene su Biblia destruida por leer tanto. Claro, porque sigue aquellos consejos que Dios tiene para su vida. Ahora fíjate, la Biblia, ¿por qué es el libro más descuidado? Por una razón simple. Existe un enemigo de Dios que no quiere que el ser humano sea feliz. Y la Biblia es el manual que Dios colocó para que el ser humano pueda ser feliz. Cuando nosotros vamos a comprar un artefacto, antes de dar el primer uso, ¿qué cosa tenemos que leer? El manual. Cuando no lees el manual, tú puedes quemar el producto en el primer día de uso. ¿Quién es el fabricante del ser humano? Dios. Entonces, Dios conoce cómo funciona cada célula, cada sistema, cada órgano, cómo funciona tu corazón. Dios por eso estableció en su palabra cuándo debes descansar, cómo debes vivir, cómo debes manejar tus finanzas, cómo debe ser tu salud. Ese es el manual. Y cuando nosotros queremos vivir como queremos, entramos en serios problemas, porque descuidamos lo que la palabra de Dios tiene. Ahora fíjense, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento de todo y no tener conocimiento de la Biblia? De nada, les voy a decir por qué. Y yo voy a hablar aquí para un catedrático, para un docente, voy a hablar aquí para alguien que tiene una mente brillante porque ha leído tantos libros, tiene una biblioteca en la cabeza. Escúchame, querido, nuestra vida es corta y está llena de sinsabores. Es corta, ya te diste cuenta, la muerte puede sorprendernos ahora mismo. Para muchos puede ser el último mensaje que están escuchando. ¿De qué te sirvió tanto conocimiento humano cuando no adquiriste aquel conocimiento que te da vida eterna, que te da salvación? ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió conocer tanto, ser brillante ante la sociedad cuando terminas perdido? Infelizmente hoy la gente busca cualquier otro tipo de información antes que la palabra de Dios. Y hoy quiero comenzar con un texto que me llama tanto la atención y me encanta lo que Jesús dijo en Juan 14:23. Dice así: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? Obedeciendo su palabra. Y cuando yo obedezco su palabra, ¿cuál es la promesa de Jesús? Yo y mi Padre moraremos ¿dónde? En él. Esa es una promesa extraordinaria. Ahora, fíjense una cosa. Existen muchas personas en el mundo que ignoran la palabra de Dios y en lugar de palabra de Dios colocan una palabra que me gusta escuchar porque es agradable al oído, mas no es bíblica. Yo soy sincero, ¿verdad? Yo soy sincero. Y saben que yo encuentro que en la Biblia, en ningún texto encuentro un texto, o en ninguna parte encuentro un texto así. Sé sincero y te daré la corona de vida. No. Dice, sé fiel. ¿Fidelidad a qué? A su palabra. Uno puede estar sinceramente equivocado. Es por eso que nosotros, si tomamos a la Biblia como nuestra norma de vida y si nos llamamos cristianos, todo lo que creemos tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Si no, ¿de qué sirve? Porque la sinceridad tiene que ser un resultado natural, pero cuando uno camina en la verdad. Yo no puedo decir, la Biblia dice una cosa, pero yo hago lo que a mí me parece, lo que la iglesia me explica. Finalmente soy sincero. Dios no nos llamó a ser sinceros, nos llamó a ser fieles. Y fieles a su palabra. Ahora, ¿es fácil obedecer la palabra de Dios? No. ¿Por qué? Porque el mundo está programado para desobedecer a Dios. Entonces, obedecer a Dios es ir contra la corriente. Por eso ser cristiano es locura, ¿verdad? ¿Cómo es que tú descansas un día cuando todo el mundo trabaja? Tú estás loco.
¿Correcto? ¿Cómo es que tú haces cuando para el mundo esto no es pecado o para el mundo es aceptable? Tú no aceptas, tú estás loco, por supuesto, porque el mundo está programado para desobedecer a Dios y si yo quiero ser fiel a Dios, tengo que ir contra la corriente. Amigos, y nadar contra la corriente no es fácil. Produce burlas, desprecio, tantas cosas. Sin embargo, eso vale la pena. Dios nos ha llamado no a seguir multitudes, sino a seguir su verdad. Y saben que en la historia yo encuentro gente tan inteligente, encuentro científicos, ¿verdad? Personajes en la historia que hicieron grandes descubrimientos, que tuvieron a la Biblia o tomaron la Biblia con tanto respeto y ellos lo aplicaron incluso para su vida. Gente que dice que la Biblia es para ignorantes, tiene que revisar un poco más la historia. Mayoría de aquellos grandes científicos fueron gente que respetaba la palabra de Dios. Es más, por ejemplo aquí Isaac Newton, solamente por tomar un par de ejemplos aquí, él escribió: considero las escrituras de Dios como la filosofía más sublime. Y miren lo que él dice: yo encuentro más marcas de autenticidad en la Biblia que en cualquier otro libro de historia secular, cual fuere, aquel que descubrió la ley de la gravedad, ¿verdad? Que el matemático y científico hablando de eso. Un presidente brillante de los Estados Unidos, George Washington, genio militar, decía: es imposible gobernar bien el mundo sin Dios y sin la Biblia. Ahora, ¿qué cosa es lo que dijo Jesús? Me encanta este texto. Vamos a abrir la Biblia. Todos ustedes allí tienen Biblia. Y aquí también tenemos el texto en la pantalla. Juan capítulo 5, versículo 39. Giselle, ¿puedes leer, por favor? Aquí también está en la pantalla. Y esta es la voluntad del Padre. San Juan capítulo 5, versículo 39. Sí, 5, 39. O lee aquí la pantalla, creo que ahí te equivocaste. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, aquí hay 4 cosas que me llaman la atención, 4 frases de aquello que Jesús dijo. Número 1, escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Profundizar. Tú no tienes que ser un lector superficial. ¿Qué cosa es escudriñar? Sumergirse. Cavar, buscar. ¿Alguna vez ustedes han ido a una mina? ¿Dónde se encuentra el oro? Al fondo. Y hay que escarbar, ¿verdad? Con máquinas y todo, tanto esfuerzo para sacar oro. Sí, la Biblia es un tesoro. Pero tú no puedes mirarlo de manera superficial. Yo no puedo ser un cristiano y decir, bueno, leo la Biblia de vez en cuando o una vez por semana. Escudriñar es sumergirse. Ahora, Jesús dice: porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. ¿Qué cosa es lo que busca el ser humano? Vivir. Por más difíciles que sean las circunstancias en la vida, queremos vivir. ¿O no es así? Sí. Queremos vivir. Uno puede decir, no, yo quiero morir. Espera que enfrentes la muerte. Y nos aferramos a la vida. ¿Por qué cuando nos enfermamos vamos al hospital? ¿Por qué tomamos un medicamento? ¿Por qué hoy allí personajes de dinero quieren descubrir dónde hay vida fuera del planeta? Porque quieren escaparse del planeta, ¿verdad? Otros, por ejemplo, en Estados Unidos vi una investigación que están construyendo o quieren construir casas subterráneas debajo de la tierra para protegerse. El ser humano se aferra a la vida. Entonces Jesús dice, ¿quieres vivir? Déjate de ilusiones, ¿verdad? Aquellas cosas que el mundo puede ofrecer no ofrece vida. Escudriña las Escrituras, porque en ellas ustedes van a encontrar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y este es el asunto más importante, queridos. Presten atención. ¿Los fariseos y los judíos escudriñaban las Escrituras, sí o no? Sí lo escudriñaban. ¿Y cuál es la motivación por la cual escudriñas la Biblia? Hay algunos que van a leer la Biblia solo para justificarse o solo para contradecir, mas no para encontrar a Jesús. Yo conozco personas que tienen tanto conocimiento bíblico, pero aún no han encontrado a Jesús.
Porque una cosa es conocer y otra cosa es que ese conocimiento me lleve a una relación con Jesús. Si el conocimiento bíblico no me lleva a relacionarme con Dios, la Biblia pasa a ser un libro como cualquiera de biblioteca. Entonces Jesús le dice a ellos, ustedes leen las Escrituras porque creen que ahí está la vida eterna y no creen en mí. ¿Cómo es esto? Si la Biblia está, o las Escrituras dicen, ¿quién soy yo? Hay tanta gente en el mundo que puede leer la Biblia, pero aún no se ha encontrado con Jesús. Y Jesús también hizo una declaración severa contra los líderes. Allí dice, respondió Jesús y les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿A quiénes está hablando? A los líderes de ese tiempo. Les dice, ustedes son ignorantes, ¿verdad? O ignoran. ¿Por qué ustedes cometen tantos errores? Porque ustedes están basando su prédica en tradiciones. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Ellos colocaban la tradición por encima de la Escritura. ¿Y no será que hoy tenemos tantas iglesias llenas, con tantas personas vacías, porque se coloca filosofía en lugar de teología? Porque se coloca tradición en lugar de Biblia. Y es la misma advertencia que Jesús nos hace. Romanos 15:4 nos dice por qué fueron escritas las Sagradas Escrituras. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. ¿Qué cosas en la Biblia nos enseña? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros podamos tener esperanza. ¿Por qué el mundo carece de esperanza? Porque el mundo cerró la Biblia. La Biblia fueron quitados de muchas escuelas, pero lo más triste es que la Biblia es quitada de muchos hogares. Los hijos ya no crecen con el conocimiento bíblico. Las familias ya no toman importancia en la Biblia. Entonces por eso encontramos un mundo desconsolado, un mundo impaciente, un mundo sin instrucción y un mundo sin esperanza. Ese es el resultado. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia ha sido un libro atacado a través de toda la historia. Pero los dos mayores ataques de la actualidad de nuestros días tienen que ver, el primero con el posmodernismo. ¿Qué cosa es posmodernismo? A mí nadie me venga a enseñar lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero, ¿verdad? Posmodernismo quiere decir, yo defino qué es bueno y qué es malo para mí. Infelizmente, en la sociedad en que vivimos, cosas que antes eran escándalo, ahora son normales, ¿verdad? Porque la sociedad está definiendo cómo quiere. Está dejando a un lado la palabra de Dios. Y número 2, es el más peligroso. Entonces yo tomo la Biblia, pero lo interpreto como yo quiero. ¿Qué significa? Yo no me someto a lo que la Biblia me dice, sino que yo busco que la Biblia pueda someterse a lo que yo creo. Entonces alguien me enseñó alguna cosa por allí, yo busco algún texto para decirme que estoy bien. Y para ello hay gente que saca el texto de su contexto, ¿verdad? Empiezan a hablar a la Biblia lo que la Biblia nunca dijo. Miren, yo ya recibí muchos mensajes de personas muy sinceras. Yo tengo mucho cariño por personas. Este programa está siendo visto por pentecostales, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, mormones. Y me alegra mucho porque hay personas sinceras que expresan allí siempre sus dudas, sus preguntas. Solo que yo me quedé tan triste
Hace algunas semanas yo recibí un mensaje de alguien queriendo defender, por ejemplo, la inmortalidad del alma. Vamos a llegar a ese tema, que fue el primer sermón hablado por Satanás en el jardín del Edén, con un texto de la Biblia. Y yo le decía, está bien, correcto, el texto está allí. Pero pastor, no ve el texto. Yo veo el texto. Entonces tiene que creer lo que yo digo. No, espérate, le digo. ¿Y por qué no lees el contexto? Es decir, tú no puedes tomar una palabra, un versículo, para decir, aquí está. No, tienes que leer el contexto. ¿Qué cosa enseñó Jesús? Escudriña. Lee. ¿En qué circunstancia, en qué momento, para quién fue dado, cuál es el tema? Escudriñar no es ser un lector superficial, decir, yo quiero justificar el alma como yo creo, entonces voy a Google, pongo alma, todos textos que colocan alma, ya está, aquí está, yo creo en el alma como yo creo porque aquí encontré textos bíblicos. Eso es ser un lector superficial, no es ser un lector profundo. Entonces, hay muchos que están en este problema, incluso líderes religiosos que enseñan de esta manera. Y aquí yo por lo menos coloqué 4 principios que debemos tomar en cuenta cada vez que nosotros escudriñamos la Biblia, que nos van a ayudar. Y ustedes saben, ya han escuchado aquella frase, ¿verdad? Sola Escritura, que fue aquella que motivó a los reformadores, por lo menos, a traer la verdad que estaba escondida por más de 12 siglos. ¿Cuáles son estos 4 principios? La Biblia tiene que leerse como sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Todo el fundamento y la base para nuestras creencias, ¿dónde deben estar? En la Biblia. Número 2, la Biblia tiene que interpretarse a sí misma. ¿Qué significa? Yo no puedo inventar una interpretación. Si la Biblia aquí me coloca una palabra, yo voy a colocar qué significa esa palabra en toda la Biblia. No en lo que dice Platón, en lo que dicen los griegos, en lo que dice la filosofía, sino en lo que dice la Biblia sobre esa palabra. Incluso cuando nosotros interpretamos la profecía bíblica, encontramos símbolos. ¿Dónde se interpretan los símbolos? En la misma Biblia. Encontramos otro principio, prima escritura. ¿Qué significa? La Biblia tiene que estar por encima de mis sentimientos, de lo que yo pienso. Tiene que estar por encima de mis tradiciones. Tiene que ser prima escritura, es decir, por encima de todo. Tercer principio, total escritura. Cuando yo tomo un texto, tengo que revisar a la luz de toda la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en su totalidad sobre ese tema? Y número 4, el contexto de la Biblia. Bienvenido, esto es Biblia Fácil. Gracias por estar allí, por no desconectarte, gracias por seguir aquí el canal Nuevo Tiempo. Ya sabes que aquí en mis manos tengo un curso bíblico, Enseñanzas de Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Solicitarlo ahora porque es un curso totalmente gratis. Ahora puedes enviar un WhatsApp a este número más 5512 98 100 14 60. Allí ponte en contacto con nosotros, coloca tu país, coloca tu nombre, quiero el curso bíblico, estoy siguiendo el programa Biblia Fácil y así nos acompañarás con los 18 temas que nosotros estaremos aquí analizando en este programa. Acompáñanos con esta revista preparada con todo cariño para ti. Aquí están todos los textos bíblicos y también los argumentos, algunos de ellos que nosotros estamos aquí conversando. Entonces, antes de ir a la pausa, aquí Silvia tenía una pregunta muy interesante para hacer. Sí, Silvia. pastor, ¿cómo puedo saber yo que lo que yo estoy leyendo lo puedo saber interpretar en lo que es? ¿Cómo puedo saberlo? Okay. Aquí nosotros ya vimos 4 principios, ¿verdad? Sola escritura, prima escritura, total escritura y contexto de la escritura. ¿Qué significa sola escritura? Si la Biblia lo dice, yo lo hago. ¿Qué significa prima escritura? La Biblia por encima de todo. No importa lo que el pastor diga, el líder diga, el sacerdote diga, prima escritura, por encima de todo. ¿Qué significa total escritura? Un texto tiene que ser analizado al contexto de toda la Biblia. Entonces, si aquí dice una palabra que yo no comprendo, hay cosas que el otro profeta o el otro apóstol me va a revelar. Hay cosas, por ejemplo, que el apóstol Pablo escribe. Y el mismo Pedro dice, nuestro hermano Pablo escribe cosas que ni siquiera nosotros lo entendemos. Sin embargo, ellos mismos tratan de interpretar aquellos textos que Pablo está mencionando. Además, los textos de Pablo no es que son confusos, son mal comprendidos, simplemente. Y finalmente, tenemos que ver el contexto de la Escritura. Ahora, Silvia, ¿cómo nosotros podemos saber
si lo que estamos interpretando es correcto. Dejemos que Jesús nos explique. Y mira, Jesús mencionó 2 textos bíblicos, que para nosotros estos textos bíblicos más que fueron registrados por los evangelios. Mateo 5:17 dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir significa ampliar. Viene del término griego ampliar o completar. ¿Correcto? Mateo 7:12 dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Estos 2 textos, ¿quién lo mencionó? Jesús. ¿Cuál es la palabra que se repite en esos 2 textos? Ley y los profetas. ¿Qué cosa es la ley? Cuando se habla de ley, cuando Jesús habló de ley, estaba haciendo referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. Correcto, que es llamado por los judíos como la Torá, ¿verdad? Los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cuando se habla de los profetas, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Entonces, mira, aquí está el problema de muchos. Dice: yo no necesito el Antiguo Testamento porque hoy estamos viviendo lo que solo dice el Nuevo Testamento. Cuando uno tiene ese pensamiento, está despreciando a Jesús, porque la Biblia que Jesús usó fue la antigua. Fue la Biblia de Jesús. ¿Qué Biblia existía en el tiempo de Jesús? Y las referencias que hacía Jesús era ley y profetas, escritos de Moisés y los profetas. Ahora, escuchen aquí. Esto es interesante. El Nuevo Testamento no es opuesto al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la ampliación del Antiguo. Es la ampliación. No es la oposición. Entonces, hay algunos que quieren confrontar. La salvación aquí es por una cosa, aquí se salva por otra. Queridos, la salvación desde el jardín del Edén fue por la gracia de Dios. La muerte del Cordero, ¿a quién representaba? Cristo. En el Nuevo Testamento, ¿qué se hace énfasis? Cristo. ¿Dónde comenzó? En el jardín. ¿Hubo una salvación diferente? No. Apocalipsis 14 dice que el Evangelio es eterno. Es que el Evangelio cambia. Entonces, cuando yo estoy interpretando un texto, yo tengo que interpretarlo a la luz ¿de qué? De la ley y los profetas. Porque el Nuevo Testamento es la ampliación del Antiguo. ¿Correcto? Ahora, otra cosa. Nosotros tenemos la Biblia dividida así, ¿verdad? Entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces ahora la Biblia está dividida por lo menos en 7 partes. El Antiguo está el Pentateuco, la Torá, son los 5 primeros libros. Libros históricos, poéticos y los libros proféticos. Y el Nuevo Testamento, los narrativos o evangelios, las epístolas y Apocalipsis. ¿Correcto? Ahí están las 7 divisiones. Sin embargo, ustedes saben que para que nosotros podamos tener esta escritura, pasó todo por un proceso, a lo cual se llamó la formación del canon bíblico. No sé si ustedes han escuchado eso, y aquí voy a pasar la pregunta para Virginia. ¿Qué cosa es canon bíblico? Allí los profetas o allí la iglesia, en varios concilios, aquí estoy mezclando un poco el asunto, el Antiguo Testamento fue compilado ya desde los tiempos de Esdras y Nehemías. Cuando Jesús vino a la tierra, ya estaba formado el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento viene como resultado de varios concilios. El primer concilio encontramos en Hechos capítulo 15. Entonces, por consenso de la iglesia desde sus inicios, tomaron algunos libros que consideraron inspirados por Dios y se completó el canon, con 39 libros en el Antiguo y 27 libros en el Nuevo Testamento. Pastor, ¿cómo sé de que el Antiguo Testamento fue guiado por Dios, fue inspirado por Dios? Jesús mismo lo explicó. Vamos a Lucas, por ejemplo, capítulo 24, versículo 44. Miren, Lucas, Jesús está aquí autorizando o está diciendo que el Antiguo Testamento es inspirado. Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice así, miren, Jesús les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué está hablando? Del Antiguo. Entonces, no hay ninguna duda que Jesús mismo dijo:
de cómo estaba conformado el Antiguo Testamento. Entonces, para los judíos, el Antiguo Testamento tenía solo 3 partes. Estaba la Torá, 5 primeros libros de la Biblia, Nevim, que eran los libros proféticos, y Ketuvim, los otros escritos. Pastor, ¿y el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos que es inspirado por Dios? Entonces allí vinieron varios concilios, ¿verdad? ¿Qué cosa se tomó en cuenta para ver que si ese libro era inspirado o no? Se tomaron algunos criterios, por ejemplo, criterio profético apostólico, si aquel que escribía era un seguidor de Jesús o era alguien recomendado por un discípulo de Jesús, ¿correcto? Estoy hablando del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí tiene un criterio profético, si realmente Dios se le reveló. Criterio de autoridad. ¿Qué significa eso? Así dice el Señor. No es que está colocando sus ideas, está expresando lo que Dios dice. Criterio de contenido, el contenido es espiritual, es relevante. Criterio de exactitud histórica. Existieron otros libros que querían añadirse al canon bíblico, pero ¿por qué no se añadieron? Porque no tenían ni exactitud histórica ni exactitud doctrinal, porque contradecía ¿qué? A la ley y los profetas, que Jesús dijo que eso ya era su palabra, la palabra de verdad. ¿Comprende? Ahora, Virginia, ¿cuál era tu pregunta? Sí, ya está aclarado. Sí, gracias. Ok, gracias, Virginia. Ahora, miren, resulta que después aparecen otros libros en algunas versiones de la Biblia, a los cuales se llaman libros deuterocanónicos o apócrifos. ¿Qué significa deuterocanónicos? Que fueron añadidos después que se cerró el canon. Por eso es deutero, después del canon. ¿Correcto? ¿Por qué apócrifos? Apócrifos significa falso o oculto. Personas que tomaron el nombre de alguien conocido y escribieron para decir de que es un libro inspirado por Dios. Entonces, aquellos que dicen ser los autores no lo son en sí. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa sucedió? Existe un concilio llamado el Concilio de Trento, que fue el 8 de abril del año de 1546. En el Concilio de Trento, la Iglesia Católica tomó un voto, escuchen aquí, de colocar los libros deuterocanónicos dentro de la Biblia, a pesar de que el canon ya se había cerrado, ¿correcto? ¿Pero por qué? Y ellos allí dijeron, nosotros tenemos 2 fuentes de inspiración, la Biblia y la tradición. Ojo, Biblia y tradición, Concilio de Trento. ¿Y por qué fueron añadidos estos libros, que son 7? Ojo, tienen relevancia histórica, mas no son inspirados por Dios. ¿Por qué lo añadieron? Porque muchas de sus doctrinas, ahora les voy a mostrar, están basadas en esos libros, que no son inspirados y contradice a la ley y los profetas que Jesús mencionó. Silvia. Es por eso que Martín Lutero en 1517 se paró, sacó los libros, porque justamente no tenían el criterio. Exacto. Estos libros fueron añadidos después que el canon se cerró. Entonces, cuando apareció la Reforma Protestante, ellos lo tenían claro. Estos libros no son inspirados. Claro, y solamente ellos fueron los que dijeron, nosotros vamos a colocar, aunque no sean inspirados. Por eso, deuterocanónicos.